Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Estamos a menos de 3 semanas de las elecciones presidenciales en este gran país, a apenas 20 días, y hoy la candidata Kamala Harris corrió un riesgo alto. Le dio una entrevista a Fox News, al periodista Bret Baier. Todos sabíamos que el periodista Bret Baier le iba a hacer preguntas bien aguerridas, hostiles y fastidiosas a la señora Kamala Harris. Ella lo sabía mejor que nadie y sin embargo le dio la entrevista y bien por eso, ¿no? En un pasaje de la conversación acalorada y muy a menudo interrumpida por el periodista, que puso a prueba la paciencia de la candidata, ella dijo que Trump no está en la aptitud de ser presidente de este país por segunda vez. Joe Biden is not on the ballot. I understand, and but Donald Trump but is. You talked about it. And Donald Trump after is. George Clooney said within a few minutes of talking to President Biden at a fundraiser that he thought this was not the same Joe Biden that we saw on the debate stage. Donald Trump is on the ballot. I understand. You met with him at least once a week for 3.5 years. You didn't have any concerns? I think the American people have a concern about Donald Trump, which is why the people who know him best, including leaders of our national security community, have all spoken out, even people who worked for him in the Oval Office, worked with him in the Situation Room, and have said he is unfit and dangerous and should never be president of the United States again, including his former vice president, which is why the job was open for him to choose another running mate. So that is a fact. Fue, como ven y como veremos en los próximos minutos, un intercambio muy áspero en el cual la señora Harris tuvo que hacer un heroico ejercicio de paciencia y de tolerancia, ¿no? Para no crisparse con las repetidas interrupciones, a veces demasiado bruscas, del periodista. También saltaron chispas cuando hablaron de cómo ordenar o regular o controlar la inmigración ilegal a este país. First bill, practically within hours of taking the oath, was a bill to fix our immigration system. Yes, ma'am. It was called the U.S. Citizenship Act of 2021. Exactly. It was essentially a pathway to citizenship for the... Yes, ma'am. May I finish responding, please? But you have to let me finish, You please. had the White House and the House and the Senate, and they didn't bring up that bill. I'm in the middle of responding to the point you're raising, and I'd like to finish. Yes, ma'am. Madam Vice President, a couple of things. Prosecuted trafficking of drugs, guns, and human beings. And Donald Trump, but let me just finish. 6 Democrats voted against that bill. Learned about that bill and told them to kill it because he preferred to run on a problem instead of fixing a problem. And in this election, this is rightly a discussion that the American people want to have. And what they want are solutions, and they want a president of the United States who's not playing political games with the issue, but actually is focused on fixing. Está muy bien que el periodista haga preguntas difíciles, está muy bien que sepa repreguntar y en ocasiones interrumpir, pero me da la impresión de que este señor abusó del recurso de la interrupción, porque a ratos daba la impresión de que era una entrevista a sí mismo. Él hacía la pregunta, él daba la respuesta y no la dejaba terminar a la señora, ¿no? Luego la incordió, la mortificó con el tema de, que no creo que sea un gran tema de importancia nacional, de los presos que estando en la cárcel desean cambiar de sexo. Time when voters, especially here in Pennsylvania, are inundated with commercials and ads. They just want it to stop because it's every commercial. But many of them add noise, but a few of them seem to break through. This particular one from the Trump campaign has gotten a lot of attention. Kamala supports taxpayer-funded sex changes for prisoners. Surgery. For prisoners. For prisoners. Every transgender inmate in the prison system would have access. So are you still in support of using taxpayer dollars to help prison inmates or detained illegal aliens to transition to another gender? I will follow the law, and it's a law that Donald Trump actually followed. You're probably familiar with, now it's a public report,
that under Donald Trump's administration, these surgeries were available on a medical necessity basis to people in the federal prison system. And I think, frankly, that ad from the Trump campaign is a little bit of like throwing, stones when you're living in a glass house. ¿Fue una entrevista o fue una emboscada? Porque si es una entrevista, digamos, donde se juega limpio, está bien hacer preguntas difíciles, ¿no? Pero ponerle el spot del candidato rival que trata de destruirla parece más una emboscada que una entrevista con fair play, ¿no? Entonces, claro, evidentemente en ese punto la señora Harris estaba contra la pared, a la defensiva, completamente arrinconada, ¿no? Porque en general yo supongo que al ciudadano promedio de este país no le va a gustar la idea de que se usen los dólares de los contribuyentes para cambiar operaciones, para financiar operaciones de cambio de sexo de los prisioneros. Entonces, en ese punto la señora estuvo a la defensiva. Trump aides say that he never advocated for that prison policy and no gender transition surgeries you know what? You got to take responsible for what happened in your administration. Yeah, no surgeries happened in this presidency. It's in black and white. Would you still advocate for using taxpayer dollars for gender reassessment surgeries? I will follow the law, just as I think Donald Trump would say he did. You would have a say as president. Like I said, I think he spent $20 million on those ads, trying to create a sense of fear in the voters because he actually has no plan in this election that is about focusing on the needs of the American people. Whereas, at $20 million on that ad, on an issue that, as it relates to the biggest issues that affect the American people, it's really quite remote. Claro. Tiene razón, es un asunto bastante irrelevante, ¿no? Los asuntos de importancia aquí son la economía y la economía, ¿no cree? Y después, claro, la política migratoria y la política exterior, la seguridad nacional y tal, ¿no? Pero principalmente la economía, ¿no? Casi todos, quizás sin pensarlo, a la hora de votar, somos egoístas. Y el egoísmo puede ser saludable. Cuando uno va a votar dice, ¿quién me conviene más a mí? ¿No? ¿Con cuál de los dos voy a estar mejor? ¿Quién me va a meter menos la mano al bolsillo? ¿Quién me va a bajar los impuestos? ¿Quién va a controlar la inflación? ¿Con quién voy a poder vivir mejor? Y luego uno vota. Y el voto, por tanto, es un cierto ejercicio de saludable egoísmo, ¿no? La señora trató de pasar a la ofensiva describiendo los planes del señor Trump. And again, his policy was no different. Look at where we are, though. They say on plans for the American people, I'm offering a plan to deal with affordable housing. I'm offering a plan to deal with what we need to do to strengthen small businesses, which are the backbone of America's economy. I am offering a plan that is about taking care of young parents and giving them the support they need. My plans for the economy will strengthen the economy, as have been reviewed by 16 Nobel laureates, Goldman Sachs, Moody's, and recently the Wall Street Journal, which have all studied our plans and have indicated my plans for our economy would strengthen our economy, his would make them weaker, would ignite inflation and invite a recession by the middle of next year. Those are the facts. No, esta vez sí la dejó terminar, menos mal, ¿no? Pero yo creo que el tema que más los apasionó, que más los enzarzó, que más los enfrentó, fue el tema de la migración. El tema de la migración ilegal, ¿no? Que es un tema sumamente complejo y sobre el cual da la impresión de que Trump lleva una ventaja. ¿Por qué lleva una ventaja? Porque el gobierno de Biden no atinó a definir una política eficaz en la frontera sur. Y tuvo un número de políticas erráticas y cambiantes y ninguna funcionó bien, ¿no es cierto? Entonces Trump tiene una sola idea, que es cerrar la frontera, y es una idea fácil de vender, es una idea popular. Y sobre ese tema se arañaron mutuamente el periodista Bear y la señora candidata Kamala Harris. How many illegal immigrants would you estimate your administration has released into the country over the last 3.5 years?
Well, I'm glad you raised the issue of immigration because I agree with you. It is a topic of discussion that people want to rightly have. And you know what I'm going to talk about. Yeah, but right do you, now, just a which is- number. Do you think it's 1 million, 3 million? Brett, let's just get to the point, okay? The point is that we have a broken immigration system that needs to be repaired. So your And- Homeland Security Secretary said that Well, no, 85% of apprehensions. I'm not finished. We have It's a an rough immigration estimate of system 6 million people that have been needs to be- released into the country. And let me just finish. I'll get to the question, I promise you. I was beginning to answer. Es lo que decía. Él pregunta, ella está comenzando a responder y él responde. Entonces le dice, ¿cuántos han entrado? Ella dice, bueno, mira, el sistema está roto, hay que repararlo. Y él dice, han entrado 6 millones. Entonces, claro, era un poco irritante el periodista, ¿no? En mi opinión. A ratos abusaba del recurso de la interrupción. Y la verdad es que tuvo bastante paciencia la señora, ¿no? Porque pedía tiempo, pero no levantaba la voz, en fin, no la vimos estallar de mal humor, ¿no? Como hubiera podido ser en el caso del otro candidato, ¿no? Pero está claro que este era el tema que más la incomodaba, el tema de la migración ilegal. So what I'm saying to you, No, do you no, owe Brett, those I think it's families really- I think- an apology? Let me just say, first of all, those are tragic cases. There's no question about that. There is no question about that. And I can't imagine the pain that the families of those victims have experienced for a loss that should not have occurred. So that is true. It is also true that if a border security had actually been passed 9 months ago, it would be 9 months that we would have had more border agents at the border, more support for the folks who are working around the clock trying to hold it all together. Madam Vice President. To ensure that no future harm would occur. Porque es duro, ¿no? Decirle a ella, como le dijo el periodista, tal inmigrante ilegal de tal origen geográfico cometió tal crimen abyecto y secuestró y violó y mató a una mujer menor de edad, como si la señora Kamala tuviera responsabilidad en ello, ¿no? Y entonces, claro, casi no hay una respuesta correcta a una pregunta tan envenenada. Pero de los crímenes son responsables principalmente los criminales, ¿no? Y los criminales no solo son forasteros, hay un montón de criminales oriundos de este país, nativos de aquí mismo, ¿no? Que son blanquitos, rubitos, ¿no? Los 3 que han tratado de matar a Trump, los 3, ninguno de ellos era inmigrante, ni legal ni ilegal. Así que los 3 eran nativos de aquí, ¿no? Así que aquí también se producen naturalmente por generación espontánea un número peligrosísimo de criminales. Por lo tanto, es un poco injusto echar la culpa del crimen a la inmigración ilegal. I believe the Biden-Harris administration open border policies are responsible for the death of my daughter. That's the early days. So do you owe them an apology is what I I'm will saying. tell you that I am so sorry for her loss. I am so sorry for her loss, sincerely. But let's talk about what is happening right now with an individual who does not want to participate in solutions. Let's talk about that as well. But do you Brett, want to answer in all her? fairness, I told you I feel awful for what she and her family have experienced. De nuevo, tenía el sabor, el olor de una emboscada, ¿no? ¿Cómo le vas a poner un video de una mujer joven diciendo la culpa de que hayan matado a mi hermana es de Biden y de Kamala? A mí me parece que eso no es fair play. Me parece que eso no es fair play. La culpa no es de Biden, no es de Kamala, no es de Trump. La culpa es del maldito criminal que cometió ese crimen vil, ¿verdad? Entonces no puede uno politizar los crímenes. Me parece a mí que es jugar sucio, ¿no? Porque como dice la señora Kamala, ¿qué más quieres que te diga? O sea, me duele, lo siento, le expreso mis condolencias, pero hay que hablar de cómo reparar el sistema. ¿Quién lo va a arreglar? ¿Tenemos un problema? Tenemos un problema. Entra un montón de gente por la frontera sur, entre ella gente que no debiera entrar, sí. Esa gente que no debiera entrar
Bueno, entonces hay que someterla a unos filtros, a unos chequeos, a una revisión de su pasado, si tienen o no un récord criminal. De eso hay que hablar, pero ponerle un spot de Trump o ponerle a una mujer que llora por la muerte de su hermana y que culpa a Kamala, la verdad es que fue valiente Kamala de dar esta entrevista. Y no creo que Trump haría lo contrario con un canal abiertamente enemigo. No creo que lo haría. No creo que Trump, por ejemplo, le daría una entrevista a MSNBC. No digo CNN, digo MSNBC. No sé si Trump le daría una entrevista a Anderson Cooper de CNN. Sospecho que no. During that time, you said repeatedly that the border was secure. When in your mind did it start becoming a crisis? I think we've had a broken immigration system transcending, by the way, Donald Trump's administration, even before. Let's all be honest about that. I have no pride in saying that this is a perfect immigration system. I've been clear, I think we all are, that it needs to be fixed. We need more. I was just down at the border talking with border agents, and they will tell you, and I'm sure you probably, I know you investigate and you are a serious journalist, they will tell you, we need more judges. We need to process those cases faster. We need the support for those cases that should be prosecuted. They need more resources, and Congress ultimately is the only place that that's going to get fixed, Brett. Yo saludo el gesto democrático de la señora Kamala Harris. Lo aplaudo. Ella sabía que se estaba metiendo en la boca del lobo. Ella sabía que el periodista iba a tratar de dejarla no mal, sino fatal, pésimo. Lo sabía. Y fue. ¿Por qué fue? Porque así se construye la democracia. Los verdaderos líderes democráticos dan entrevistas no a sus amigotes, a sus adulones, a la gente que hace preguntas de softball, ¿no? Blanditas, suavecitas. No. Los verdaderos líderes democráticos se sientan a hablar con el oponente, con el periodista más inteligente, más temido, con ese se sientan. Y entonces de ese intercambio de ideas, sí, claro, por supuesto que hay momentos tensos, desagradables, pero de ese intercambio de ideas sale ganando el espectador, que es nada menos que el ciudadano, que es nada menos que el señor o la señora que va a votar el 5 de noviembre. Entonces lo que ha hecho Kamala está muy bien. Y es lo que debería hacer Trump a sí mismo. Raramente lo hace. Ayer lo hizo y después de la pausa vamos a ver pasajes y fragmentos. Pero creo que lo hizo desprevenidamente porque no sabía que el periodista británico de Bloomberg News estaba preparado para ir a la guerra con él. Trump, si le dicen, mira, este periodista no te quiere, este periodista va a tratar de hacerte las preguntas más devastadoras, más demoledoras, Trump no le da la entrevista, no le da. Él casi siempre va a lugares amigables. Él sabe que le van a hacer preguntas fáciles, ¿no? Softball, no béisbol. Lo de Kamala con Brett Baier en Fox News, eso fue béisbol. Y demostró, me parece a mí, que Kamala no es una advenediza, ¿eh? No. En estas entrevistas, cuando te tiran unas pelotas en curva envenenada y tienes que batearlas, ahí se ve la madera del político, ¿no? Cuando improvisa. Y cuando está bajo fuego enemigo, ahí se ve la madera del político. Y me parece que la señora Kamala en general salió bien librada porque caminó sobre un terreno sembrado de unas minas terribles. El spot de Trump sobre el cambio de sexo, los videos de las mujeres que lloran porque mataron a sus familiares inmigrantes ilegales. Hizo muy bien la señora Kamala. Una campaña electoral en un país democrático se construye de estos gestos de tolerancia, de respeto a la prensa libre. Porque en un momento ustedes vieron que Kamala le decía, tú eres un periodista serio. Es decir, que no lo insultó porque el periodista le estaba haciendo preguntas difíciles. Lo respetó y trató de responderle. Vamos a una pausa y al volver, Trump con un periodista británico sumamente incisivo. Cosa rara en Trump, ya venimos.
Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, como les contaba, raramente el presidente Trump se enfrenta con periodistas que son abiertamente hostiles a él. Y esto ocurrió ayer con un periodista británico de Bloomberg. Y era una reunión con un montón de altos ejecutivos que, por sus aplausos y sus barullos, parecían estar más con Trump, ¿no? Hablaron al comienzo de si TikTok es o no una amenaza para Estados Unidos y si Trump, siendo presidente, prohibiría el uso de TikTok. So I originally had it all done, and then I said to Congress, your decision. I said, I'm not going to, pull any strings, nothing. Your decision. You make it. But I had it all done. And I said, you make it. And they decided not to make it. I didn't care if they made it or not, because to me it was a flip of a coin. You have some real First Amendment problems. You have a lot of problems. You just talked about Chinese technology, the need to defend against it. Yeah. TikTok and the threat people see to many kind of American children and things like that. Yeah, but why do you no longer see TikTok as a security threat? I think it is a threat. Frankly, I think everything's a threat. There's nothing that's not a threat. But sometimes you have to fight through these threats. Este periodista también lo interrumpía bastante, bien por él, ¿no? Pero era un poco más educado para interrumpir. Bueno, el periodista le dijo a Trump, sus planes económicos van a multiplicar sustancialmente la deuda de este país, que ya es una deuda trillonaria, ¿no? Y que en el primer gobierno de Trump aumentó bastante. Pero Trump se defendió diciendo, sí, pero conmigo habrá un robusto crecimiento económico y con Kamala no. If you add up all the promises you've made, and your plans would add $7.5 trillion to the debt, that's more than twice the total for Vice President Harris. You're on course to push up debt up to 150% of GDP. This is a very business-like audience. Yeah. Why should they trust you with that? Because we're about growth. She's got no growth whatsoever, and we're all about growth. También dijo Trump que si él vuelve a la Casa Blanca va a recuperar empresas, quiere decir empresas en este país que han ido en declive, pero sobre todo empresas que se han ido a operar a lugares más baratos y que él desea traer de regreso para que funcionen aquí. We're going to bring companies back to our country. You look at even today, as I was driving over, I see these empty, old, beautiful, like steel mills and factories that are empty and falling down. Some have been converted to senior citizens' homes, but that's not going to do the trick. And we're going to bring the companies back. We're going to lower taxes still further for companies that are going to make their product in the USA. We're going to protect those companies with strong tariffs, because I'm a believer in tariffs. Luego discutieron sobre eso mismo, ¿no? Sobre la conveniencia o no de imponer altos aranceles a las empresas que operan fuera. Trump cree que si le impone un arancel muy oneroso, la empresa va a regresar y va a operar aquí en Estados Unidos. El periodista no parecía tan convencido de ello. You're saying $3 trillion. That's $3 trillion worth of imports. And they don't have to pay. And if, by the higher the tariff, the more likely it is to have them come into the country. The higher the tariff, the more you're going to put on the value of that piece, those goods, the higher people are going to pay in shops. Ready? The higher the tariff, the more likely it is that the company will come into the United States and build a factory in the United States so it doesn't have to pay the tariff. That will take many, as you know, that will take many years. Pero Trump dijo, no, esto no tomaría muchos años porque si yo le pongo una tarifa, un arancel altísimo, esa empresa para no quebrar en el extranjero, digamos en México, va a tener que venir aquí a Estados Unidos cuanto antes. In fact, I'll tell you, there's another theory is that the tariff, you make it so high, so horrible, so obnoxious that they'll come right away. When I do the 10%, 10% is really, first of all, 10% when you collect it is
hundreds of billions of dollars. The numbers that you're talking, all reducing our deficit. But really, so there's two ways of looking at a tariff. You can do it as a money-making instrument, or you can do it as something to get the companies. Now, if you want the companies to come in, the tariff has to be a lot higher than 10%, because 10% is not enough. Guys, they're not going to do it for 10. But you make a 50% tariff, they're going to come in. Es un asunto altamente debatible y hay muchos economistas de prestigio que discrepan de Trump y que creen que las barreras arancelarias terminen afectando al consumidor al que se trata de proteger, porque el producto encarecido por el arancel dispara la inflación. De manera que el consumidor paga el arancel y no la empresa fabricante afuera. La empresa fabricante afuera paga el arancel y entonces a la hora de vender su producto internamente en el mercado que se supone el arancel protege, fija un precio que absorbe el costo extra del arancel, lo cual encarece al producto. Paga al final el consumidor. Esto lo dicen los economistas más calificados, pero Trump cree que con el libre comercio se puede jugar a sheriff, ¿no? Y él saca la pistola y dispara aranceles y las empresas vienen corriendo y producen baratito acá. No es tan fácil porque es que acá no se produce tan baratito como allá. De manera que el libre comercio, que ahora por lo visto tiene muchos detractores, es un sistema por el cual el consumidor termina siendo favorecido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, compra un teléfono celular hecho en China que si se hiciera acá valdría directamente el doble, ¿no? A Trump le preguntaron si él destituiría al jefe de la Reserva Federal. Trump no lo quiere. Pero la Reserva Federal es como el Banco Central, ¿no?, de este país. Es el organismo que emite la moneda, que fija las tasas de interés, que cuida que la inflación no se dispare. De manera que el jefe de la Reserva Federal tiene un poder inmenso y es independiente. Y hay el temor de que Trump, en un segundo mandato, podría sucumbir a la tentación autoritaria de intervenir en la Reserva Federal para ser él mismo, en la práctica, el jefe. Ese es un temor que él, al responder, no disipa en absoluto, porque habló mal del señor Powell, el jefe de la Reserva Federal, dice que nunca trabaja, que va a la oficina una vez al mes, que es el trabajo más fácil del mundo y que él, Trump, lo haría mucho mejor. Let me ask you a very factual question. The Federal Reserve, you say you don't want interest rates to go higher. You've gone backwards and forwards about whether you want to keep Jerome Powell as chair of the Federal Reserve. His term as chair runs on to May 2026. Would you seek to remove or demote him? Look, I think it's the greatest job in government. You show up to the office once a month and you say, let's see, flip a coin. And everybody talks about you like you're a god. Oh, what will he do? I mean, before, the guy used to walk into my office, he was like begging, he was fine. Me sorprende que haga esa caricatura de Powell porque en general es un economista muy respetado, ¿no? Pero Trump lo describe casi como si fuera un tarado, ¿no? Alguien que fija las políticas de la Reserva Federal tirando una moneda al aire. Trump, cuando eres su enemigo, verdaderamente es impiadoso, ¿no? Y luego no nos sorprende que Trump diga que él es un gran empresario, que él es un admirable hombre de negocios, que él ha construido solo un imperio, que nadie puede con él, que nadie puede contra él, y que por lo tanto él sería un mucho mejor jefe de la Reserva Federal. Here's the story. I think that if you're a very good president with good sense, you should be able to at least talk to him. I don't say make the decision at all, but I mean, I've been a very successful businessman. I've done really good, much better. Now people are understanding how good I've done because they're seeing it real, much better than the fake news wants to give me credit for. Just on the issue of whether you would replace I think I have the right to say, as a very good businessman and somebody that's used a lot of sense, I think I have the right to say that, you know, I think I'm better than he would be. I think I'm better than most people would be in that position. Por supuesto, ¿cómo podría sorprendernos que Trump diga eso, no? Bueno, con lo cual, si había alguna duda de que él
quizá va a querer intervenir en la Reserva Federal, la duda no queda para nada aclarada o descartada, ¿no? Luego sigue jugando a sheriff y dice que los países que se pongan bravos con él, que no lo obedezcan, que no acepten que el dólar es la moneda más importante del mundo, le clava un arancel de 100% para que escarmiente. Okay, currency, very important. Yes. And if you want to go to third world status, lose your reserve currency. We have to have that. We cannot lose it. If you you'll go to third world status in this country because you take a look at the way things are running. If a country tells me, sir, we like you very much, but we're going to no longer adhere to being in the reserve currency. We're not going to salute the dollar anymore. I'll say that's okay. And you're going to pay a 100% tariff on everything you sell into the United States. And we love your product. I hope you sell a lot of it into the United States, but you're going to pay 100% tariff. Yo no soy muy partidario de las barreras arancelarias. Creo que la experiencia, y en Latinoamérica particularmente, ha demostrado que el proteccionismo es nefasto, porque se supone que uno protege a la industria local y luego la industria local se vuelve no competitiva, se vuelve ineficaz porque está bajo el paraguas de los aranceles, ¿no es cierto? Y eso termina... A ver, voy a poner un ejemplo, Argentina. En Argentina, si importan un automóvil, los aranceles son tan elevados que el automóvil cuesta el doble o el triple que acá. ¿Ah? Entonces, en Argentina se fabrican algunos vehículos, ¿no? Pero esos vehículos que se hacen allí son malísimos. Ni siquiera son automáticos. Son unos automóviles de tecnología antigua, sumamente incómodos. Entonces, claro, hay algunas plantas automotrices que fabrican esos vehículos y los consumidores que no tienen mucho dinero, que no pueden comprar un vehículo importado carísimo, entonces terminan comprando esos vehículos que yo creo que es más cómodo andar en bicicleta o en moto. Ese es el punto. Uno dice, sí, vamos a proteger a la industria local. ¿Y cuál es el costo? El costo es que desproteges al consumidor local. Y consumidores son mucho más que los fabricantes de automóviles, ¿no es cierto? Luego el periodista estuvo fino en esto porque le dijo a Trump, pero la gente abuchó al periodista. Le dijo, la transición de poder, cuando usted terminó de ser presidente y no reconocía su derrota, no fue todo lo pacífica que debió ser. Claro que no fue todo lo pacífica que debió ser. Si nada menos que 2 semanas antes de que se juramentara Biden, el 20 de enero de 2021, 2 semanas antes ocurrió el asalto al Capitolio. Y ese fue un momento absolutamente bananero, tercermundista de este país. You look at the events of January the 6th, 2021, and it showed to many people America's democracy was unruly and violent. Only 3 weeks to go to the election. Will you commit now to respecting and encouraging a peaceful transfer of power? Well, you had a peaceful transfer of power. You had a peaceful transfer of power. You had a peaceful... Come on, President Trump. You had a peaceful transfer of power compared with Venezuela, but it was by far the worst transfer of power for a long time. Thank you. I appreciate that because this is what they like to do. This is what they like to do. Y entonces Trump se molestó con el periodista, que yo creo que fue valiente cuando le dijo eso. Sí, fue pacífica, sí, comparada con Venezuela. Y entonces Trump acusó al periodista de no ser un buen periodista porque no es su fan. Question, President Trump, is would you respect the decision? When I found out about this interview, I did a little check. He's a man that has not been a big Trump fan over the years. So I had a choice. Do I do this interview or not? I'm glad I did it. But do I do this interview or do I disappoint a lot of people? Because I know a lot of people in the audience. Una pausa y al volver todo lo último de la campaña presidencial, a menos de 3 semanas del día capital, del día en que vamos a elegir al nuevo presidente o a la nueva presidenta. Ya regresamos.
Bienvenidos de vuelta. Bueno, en un encuentro muy amigable, claro, solo con mujeres y organizado por Fox News, Trump reveló que él era un científico también porque dijo que él es el padre de la in vitro fertilization. ¿De veras? IVF, you had mentioned before Right, IVF. let's get this question because I believe that's what this is about. Oh, I want to talk about IVF. I'm the father. You don't I'm the hear that father every day. I'm the father of IVF, so I want to hear this question. No sabíamos eso. Y también dijo que cuando era presidente, su hija mayor Ivanka le pedía ayudar a las mamás, o sea, darles créditos fiscales. Kind of realistic changes that do you think you can provide single parents, married parents, any kind of parent to just simply afford children in today's world? You never heard of Ivanka, right? Ivanka. My daughter drove me crazy on this. We had the simplest, most beautiful I gave you the largest tax cuts in the history of our country, okay? Larger than the Reagan cuts, larger. But my daughter, Ivanka, she said, Dad, we have to do tax credits for women, for the child tax credits. She was driving me crazy. Then I did it, and I got it just about done. Dad, you've got to double it up. I said, Ivanka, it was actually more complicated than the entire bill, but I got it done. And what we're going to do, and I'm going to because I understand exactly what you're saying, we're going to readjust things so that it's fair to everybody, because it's really not fair to everybody. En otro acto de campaña, en Atlanta, Georgia, el señor Trump pidió a la gente ya mismo salir a votar porque ha comenzado la votación temprana. Early mail-in voting in your state is now underway, and early in-person is underway. But I'll tell you what, I'm hearing very good things now. It hasn't been going on too long, but we're seeing numbers. They're saying, wow, those are big numbers. So, in fact, they set a record for the number of ballots today, right? Right? So if you have a ballot, return it immediately. If not, go tomorrow as soon as you can. Go to the polls and vote. Then, for the next 21 days, get everyone you know to get out and vote. We don't want to take a chance. We can't lose this country. Dijo que está muy, muy molesto, muy, muy decepcionado porque Kamala le ha robado la elección a Biden. So they did something to Biden that was amazing. They stole the election from him. I mean, I'm not a fan of Biden. Who could be? But they stole the election. They took it away like candy from a baby. And he's angry. And they're all angry. They're angry as hell. La señora Kamala Harris, en sus continuos desplazamientos aéreos al pie del avión, afirmó que Trump le parece una persona crecientemente inestable. There's been a lot of recent questions based on an event he did recently. He played music for about 30 minutes straight. Just questions about his mental fitness for office at this point. Do you think Donald Trump needs to take a cognitive test? Well, I'm going to say what I've said publicly and will say many times based on my observations, and I think the observations of many. Donald Trump is increasingly unstable, and as has been said by the people who have worked closely with him, even when he was president, he's unfit to be president of the United States. También aludió a la afirmación de Trump que acabamos de ver, según la cual él es el padre de la fertilización in vitro. Last night, so Donald Trump, I found it to be quite bizarre, actually, he called himself the father of IVF. And if what he meant is taking responsibility, well, then yeah, he should take responsibility for the fact that 1 in 3 women in America lives in a Trump abortion ban state. What he should take responsibility for is that couples who are praying and hoping and working toward growing a family have been so disappointed and harmed by the fact that IVF treatments have now been put at risk. En un programa radial muy popular con un señor que se hace llamar Carlomagno, la señora Kamala acusó a Trump de tener una rara debilidad por los dictadores. It's a sign of weakness that you want to please dictators and seek their flattery and favor. It's a sign of weakness that you would demean America's military and America's service members. It's a sign of weakness that you don't have the courage
to stand up for the Constitution of the United States and the principles upon which it stands. This man is weak and he is unfit. Dijo que quienes la critican por respetar el guión no ignoran que ella, al hacerlo, muestra disciplina intelectual. Presidents get criticized. You know, folks say you come off as very scripted. They say you like to stick to your talking points. And some media says you have... That would be called discipline. Oh, okay. Speak to that. But go on. The reality is that there are certain things that must be repeated to ensure that I have everyone know what I stand for and the issues that I think are at stake in this election. También dijo que si ella es presidenta, hará todo lo posible para que el uso de la marihuana no se criminalice. And as vice president, have been a champion for bringing marijuana down on the schedule. So instead of it being ranked up there with heroin, we bring it down. And my pledge is, as president, I will work on decriminalizing it because I know exactly how those laws have been used to disproportionately impact certain populations and specifically black men. Reaparece Biden pidiendo apasionadamente el voto por Kamala. Are you going to elect Kamala Harris, President of the United States of America? Well, folks, look, 4 years ago I picked Kamala to be my vice president. I picked her because she's smart and tough. She's a first-rate district attorney out in California, an attorney general, and then U.S. senator. But most of all, I picked her because she has character and she has integrity. And I can tell you, Kamala Harris has been a great vice president. She'll be a great president as well. Y se molesta con Trump porque este dice que el país se ha convertido en una nación fallida, en decadencia. Talks about America being a failed nation. Where the hell's he from? No, I'm serious. Think about it. A president calling America a failed nation makes me angry. I say America's winning. We're the most powerful nation in the world, the most respected nation in the world. And every other country in the world like to be like. Trump says we're losers, but the only loser I know is Donald Trump. We've got a lot of work to do, especially here in Pennsylvania, especially in Philadelphia. How you go and what you turn out is going to determine the outcome of this election. Well, let's get this done. Let's remember who we are. We're the United States of America. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. María Corina Machado tiene un mensaje muy importante a las empresas de energía extranjeras, por ejemplo españolas, por ejemplo estadounidenses, que se asocian con la dictadura venezolana para operar en ese país. Hablemos de estas serias e importantes compañías energéticas internacionales que están operando ahora mismo en Venezuela. Tienen que darse cuenta de que están en asociación con la empresa más corrupta del mundo en el sector energético, que ha sido acusada de blanqueo de dinero, incluso de narcotráfico en Venezuela. Es inconcebible que desde el sector de la perspectiva energética no se entienda que mientras Maduro siga en el poder, no hay manera de que Venezuela pueda aprovechar ese potencial. Venezuela es hoy el último país globalmente en términos de Estado de Derecho. Entre tanto, el dictador Maduro, repudiado por 8 de cada 10 venezolanos, y no hablemos de los exiliados, en ese caso repudiado por 10 de cada 10, dice que está listo para juramentarse el 10 de enero para un nuevo periodo de 6 años. He recibido la invitación ya de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para juramentarme como presidente constitucional del periodo 2025-2031, el 10 de enero próximo, ante el Palacio Federal Legislativo, ante el soberano de Venezuela, y confirmo públicamente que he recibido la carta de invitación y que asistiré formalmente al cumplimiento del juramento constitucional, de acuerdo a la Constitución, ante quien se juramenta el candidato vencedor, una vez promulgado así por el Poder Electoral. Ya regresamos. Bueno, estamos muy ilusionados aquí en el canal, en Mega, porque ya faltan menos de 3 semanas para el día de las elecciones presidenciales, martes 5 de noviembre, y vamos a hacer una gran transmisión.
Aquí vamos a salir como todas las noches en vivo a las 9 de la noche, pero probablemente el programa se extienda hasta no las 10, sino hasta las 11 o hasta la medianoche, ¿no? Y no es del todo probable que a la medianoche sepamos ya quién ganó, ¿ah? No. Esto puede saberse a las 2, 3 de la mañana o al día siguiente, pasado el mediodía, ¿no? Porque ustedes saben que todo se va a dirimir en 7 estados y a veces ocurre que las diferencias son tan apretaditas que se llega a la medianoche y no se puede proclamar al ganador. Pero acá estaremos y haremos un programa extraordinario de 2, 3 horas en permanente coordinación con nuestro centro de noticias liderado por el gran Mario Andrés Moreno, ¿no? Él irá cantando los estados rojos o los estados azules y yo luego aquí haré la interpretación y el análisis. Gracias. Nos veremos entonces. Buenas noches.